¿Qué mouse debo comprar? Gamer, RGB, dos botones adicionales, muchos botones adicionales, alámbrico, inalámbrico, todo esto en el siguiente video. ¿Qué tal amigos? Aquí de nuevo, hoy día vamos a ver qué mouse comprar. De entrada les digo ya que todas estas recomendaciones son en base a mi experiencia, es decir, les voy a dar la tarea fácil de que simplemente les digo este mouse es bueno, a este precio, es barato, es duradero, así que ve por él. Pueden existir muchos otros mouse de diferentes precios, pero creo que estos son los que ustedes tienen que tener. Además de ello, la pregunta, ¿debo renovar mi mouse? ¿Es necesario que lo haga? Pues allá vamos. Rápidamente comenzamos con este mouse. Todos hemos tenido alguna vez este mouse básico, la mayoría seguro que sí. En este caso es uno de Logitech muy básico del modelo MK120, así que ahí les dejo ese dato. Con este mouse podemos jugar fácilmente cualquier juego offline. Por ejemplo, yo jugaba GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 3, GTA 4, Far Cry 1, 2, 3, Doom, Minecraft, Call of Duty, las primeras versiones por supuesto, Counter Strike, etcétera. Muchísimos juegos offline y no he tenido ningún problema con este mouse básico. Así de simple, dos botones, botón de la rueda y por supuesto la rueda propiamente dicha. Ahora, ¿es necesario renovar? Y es ahora que les presento el siguiente mouse. Y aquí tenemos también de la familia de Logitech el G203. Si eres muy nuevo en esto de los mouse, pues seguramente te preguntarás ¿qué funciones adicionales encuentro en este mouse aparte de uno básico? ¿Qué ventaja le puedo sacar? Pues bien, a simple vista, ¿qué nos da este mouse? RGB, que en sí no da ninguna ventaja, simplemente estético, ¿ok? Este mouse nos brinda dos botones adicionales, aquí a la izquierda, como ven, totalmente configurables, ¿ok? Un botón dedicado para la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? El movimiento aquí de nuestro mouse, como ven en pantalla, aprieto, ahí es más lento, cambio la sensibilidad y puede ser mucho más rápido. Esto les puede dar mucha ventaja en algunos juegos, ya depende de cada uno, pero básicamente esto es lo que diferencia de este mouse que uno básico. Y como les dije, les voy a recomendar un mouse barato, bueno, duradero y de gran calidad. Una ventaja más es que este mouse tiene su propio software. Aquí como pueden ver se puede configurar lo que es el RGB, todo el color, las asignaciones de teclas. Puedes cambiar aquí el botón que servía para la sensibilidad, pues les puedes añadir otra función. Y así tienes tres botones adicionales. Macros, muy bueno. Y por supuesto lo que habíamos dicho, la sensibilidad. Aquí puedes jugar con las diferentes velocidades de la DPI. ¿Y cuánto vale este mouse? Aproximadamente $30. Si tú tienes un mouse básico y quieres renovar a uno gamer, sin duda te recomiendo este mouse de Logitech, el modelo G203, exactamente el Prodigy. Y en este caso tenemos dos videos completos sobre todas estas características que te estoy mencionando, para que aún así te convenzas más que debes tener este mouse si piensas renovar a uno gamer. Ahí te está apareciendo el video arriba, ve a ver todas las opciones que tiene más a fondo y continuamos aquí. A ver, y si me dices que tú quieres uno sin cables, totalmente inalámbrico, pues exactamente existe el mismo modelo, igualito, pero sin cables, es el G305. Ahí les están viendo en pantalla, idéntico al G203, tiene el sensor Hero, el cual va a impedir problemas de latencia. ¿Cuál es una desventaja que le encuentro ahí? Que simplemente usa pila, esa que están viendo en pantalla. Así que si se te gasta la pila, pues es necesario que tengas ya preparada ahí una de repuesto. Hubiese gustado que mejor sea con batería, pero bueno, es cuestión de gustos y les dejo ahí ese dato. Ambos muy ligeros, por cierto, totalmente confortables. Ahora sigamos. Muy bien, yo tengo este G203, pero ¿sabes qué? Como que me faltan más botones para jugar. Yo juego Fortnite y necesito más botones, J, ayúdame. Pues bien, te presento el siguiente mouse. Y aquí está el G502 Lightspeed. Ojo, que de casualidad también es de Logitech. Pues bien, entonces, ¿por qué debo renovar a este mouse? Como ya dijimos, es un mouse con muchos botones, exactamente 11 botones configurables. ¿Para qué me sirven tantos botones, dirás? Pues bien, si tú juegas Fortnite, seguramente sabrás que existen muchos movimientos que hacer y entonces este mouse te va a servir de muchísimo y el cual vas a sacar mucha ventaja. También se me ocurre, y es para lo que yo lo utilizo, en lo que es edición, sea en edición de video o imágenes, ya que simplemente con estos botones corto, pego, separo,
o cualquier otra función que tenga el software que esté utilizando. Rápidamente se los presento. Aquí a la izquierda tenemos un botón aquí adelantito, más arriba dos botones, serían 3, al lado del clic 2 más, serían 3, 4, 5, con el clic 6, botón de la rueda 7, anticlic 8, el de DPI 9, la rueda hacia la izquierda es un botón que sería el botón número 10, la rueda hacia la derecha es otro botón, sería el botón número 11. Además de ello, el software. Es muy importante que el mouse que van a comprar tenga su software para aprovecharlo muy bien. En este caso es el mismo que el G203. Puedes cambiar lo que es el RGB, más abajo todo lo que son las teclas para configurar absolutamente todos los botones. Los macros, para quien sabe más del tema, pues ya saben que sirve muchísimo. Aquí la sensibilidad pues también, en este caso trae sensibilidad, como ven, hasta el 25600, una barbaridad. Y otra cosa que me estaba olvidando es que el G203, el G305 y este G502 traen memoria integrada. ¿Para qué nos sirve la memoria integrada? Pues para guardar todas nuestras configuraciones y ya no depender del software. Simplemente lo cerramos, sacamos nuestro mouse, lo podemos colocar en cualquier otra computadora o también en nuestra PS4 y listo, vamos a tener nuestras configuraciones ya hechas ahí. Y pues claramente estas son las ventajas frente a un mouse básico. Pero Jota, estoy viendo ahí un cable. Ah, ok, les comento rápidamente. ¿Les gustan los mouse con cables? Pues bien, les recomiendo el G502, pero en su versión cableada. Ese está más barato, alrededor de $50. Esta es la versión inalámbrica, la versión Lightspeed. En este caso podemos quitar el cable, ahí está, he sacado el cable y con la ayuda de su adaptador Bluetooth simplemente lo conectamos a la PC. Y listo, aquí ya nos reconoce nuevamente nuestro mouse. Datos relevantes, la batería, ¿cuánto te dura? Más de 15 días. ¿Puedes usarlo con cable también? Por supuesto, puedes usarlo con cable y obviamente inalámbricamente. ¿Cuál es la ventaja frente a la versión cableada? Que este pesa mucho menos que el otro. ¿Quieres saber más sobre él a fondo? Pues ahí arriba te está apareciendo el video, ve a ver la reseña completa y convéncete que es el mouse que necesitas. ¿Cuánto cuesta este mouse G502 en su versión inalámbrica? Cuesta alrededor de $90. Pues como ya ven, la versión cableada está mucha más barata. Y es lo mismo sensor giro. Muy bien amigos, estos mouse han sido mis recomendaciones. Espero haberles ayudado a elegir su mouse según se adapten a sus estilos de juegos. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. No olviden que para cualquier consulta o duda nos pueden escribir por Facebook, que ahora les está apareciendo en la pantalla, y también pueden seguirnos a través de nuestra red social. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y darle like al video.